Buenos días, comienza este Más de Cerca ahora sí, y es que ayer fue un día que no se nos va a olvidar ni a nosotros en la televisión ni a ustedes en casa. Un día del que vamos a hablar durante esta mañana y que vamos a ver cuáles son las reacciones, qué es lo que ha pasado, en qué situación nos encontramos. Vamos a verlo absolutamente todo aquí en un programa especial donde seguramente elementos como este de aquí, una linterna, o elementos como este de aquí, una batería, una power bank, o los transistores se convirtieron en protagonistas. Comenzamos este Más de Cerca especial día después del apagón. Un día que, como digo, no se nos va a olvidar, y es que ayer a las 12:32, justo cuando acabábamos de empezar este programa, nos quedábamos sin luz. Habíamos empezado un programa en el que íbamos a hablar de muchos temas que vamos a ir recuperando y que van a ver también en el día de hoy, en este programa especial de Más de Cerca, y nos quedábamos sin luz. Mi compañero tiene preparado por ahí un vídeo que es una tontería, darme paso a mí mismo y ver cómo se quedaba cortado. Si acaso lo podéis poner como una ventana aquí al lado para que veáis cómo se paralizaba la tele, y lo vemos ahí mientras que yo hablo. Pero fíjense, esta imagen que van a ver es imagen de ayer, así arrancábamos, y justamente cuando estaba yo haciendo la entradilla, que le llamamos aquí, el sumario de las cosas que íbamos a ver, se quedaba así la televisión. Nos quedábamos en negro. Nos quedábamos en negro nosotros, toda España y parte de Francia y por supuesto Portugal. La razón, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que pasaba ayer? Bueno, pues ya a esta hora ya seguramente lo saben. Nosotros ayer nos quedábamos así, como lo van a ver. Imágenes de una tele absolutamente a oscuras, compañeros, lo podéis poner. Imágenes de una realización con todas las pantallas apagadas, luces de emergencias encendidas, y sin corriente eléctrica alguna. Tampoco había comunicaciones, y es que al parecer lo que se barajaba ayer por la mañana era la posibilidad de un ciberataque a España, a la península ibérica, que dejaba sin absolutamente luz, no solo a nosotros, sino también a los comerciantes, comerciantes que algunos de ellos no podían bajar pues esas barajas electrónicas. La teoría del ciberataque era desechada por el gobierno de la nación, pero no por la Junta de Andalucía, y tenemos pues ese audio, esas declaraciones que hacía el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que nos contaba cómo la Junta de Andalucía barajaba esa posibilidad y aseguraba que el ciberataque era una realidad. No sé si tenemos ese audio, compañeros, seguramente no lo tenemos. Pues ahí está, pues enseguida lo tendremos porque estarán ahora los compañeros haciéndolo rápidamente. Un audio, como digo, del presidente de la Junta de Andalucía, que apostaba por el ciberataque, una teoría que en la mañana de hoy todavía pues pulula. Y es que la otra de las cuestiones que pues había, la otra opción que apoyan el gobierno y la red eléctrica española, es una alteración atmosférica. Una alteración atmosférica que afectaba concretamente a la península ibérica y que podía ser lo que provocó ese apagón. También hablan de otras cuestiones, como por ejemplo una desconexión del sistema de la red europea, del sistema español,
a la red europea. Una investigación que se mantiene abierta a esta hora de la mañana y que gracias a la rápida colaboración de Francia, los primeros municipios fueron los del norte de España en empezar a recibir ese flujo energético. Además, también en el sur tuvimos mucha suerte, sobre todo en algunas zonas como la provincia de Cádiz, que también fuimos otros de los privilegiados. A partir de las 9:10 comenzaban a encenderse las luces de diferentes localidades en la provincia de Cádiz, entre ellas Chiclana, que fue una de las más tempraneras. El resto a partir de las 12:03 de la madrugada, gracias también a la intervención, a la ayuda del país vecino marroquí, que también nos inyectó electricidad. La situación, ¿por qué se tardaba tanto en recuperar toda esa electricidad? Según las explicaciones del gobierno de España, poner en marcha de nuevo todo el sistema era demasiado complicado. Ante la ausencia de electricidad durante 5 segundos, donde estuvimos en un momento de cero energético, se optó por apagar absolutamente todo, incluidas las centrales nucleares. Eso es la primera vez en la historia que sucede en España y, por supuesto, el protocolo a seguir no está muy entrenado, al parecer. Y es lo que hemos sufrido. Hemos sufrido un apagón que superaba en algunos momentos y en algunos puntos de España las 13 horas. 13 horas sin luz que han afectado a los comercios, a las viviendas, a las personas que viajaban en tren. Y hoy vamos a tener también testimonios de chiclaneros y gente de la Janda de cómo lo vivieron en el día de ayer y de cómo lo están viviendo, porque algunos, atención, a esta hora de la mañana todavía no han vuelto a casa, no han podido volver a casa después de muchas horas, de casi 24 horas pasadas en un tren y haber dormido en el mismo, en el convoy. Vamos a hablar de todas estas cuestiones. Entre ellas, escuchamos ahora, creo que sí, las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que así explicaba lo que desde la Junta creen que ha podido suceder. Precisamente que nosotros tenemos en materia de ciberseguridad Andalucía es que todo tiene pinta de un ciberataque. Por ahora todo apunta a que puede ser un ciberataque, pero no tenemos constancia porque no hemos tenido comunicación del gobierno ni tenemos certidumbre. Solamente con nuestros datos en Andalucía tiene evidentemente un apagón de esta naturaleza, pues puede ser un ciberataque. En esta situación, ¿cuál es el siguiente paso que hace usted ahora? Bueno, el siguiente caso ahora mismo yo me voy inmediatamente para San Telmo. Vamos a ver cómo está la situación en los hospitales. Ahora mismo han saltado todos los grupos que hay que tienen autonomía para 24 horas y que esos grupos le están asistiendo eléctricamente y por tanto hay normalidad. No ha habido ningún problema que yo conozca al día de ahora. Ahora sí está habiendo problemas en el tráfico, está habiendo problemas en otro tipo de instalaciones. En definitiva hay un punto de incertidumbre que tenemos que intentar que no llegue a caos, ¿no? Entonces me voy a San Telmo a contactar con las autoridades del Estado para que nos den más información y lo que vamos a intentar es ver hasta cuándo va a durar esto, porque los grupos electrógenos tienen 24 horas de autonomía. Una vez que transcurre esas 24 horas de autonomía se apagan y eso es mi principal preocupación, es dotar de combustible a esos grupos para que tengan la posibilidad de que se desarrolle a lo largo de las próximas horas, ¿no? ¿Alguna situación, alguna llamada de emergencia especialmente comprometedora a esta hora? Bueno, ahora mismo no, ahora lo único pedir a los ciudadanos que sean muy prudentes, ¿no? Muy prudentes porque todo está en función de la electricidad y muchos de los procedimientos electrónicos que se desarrollan se hacen a través de la electricidad y por tanto está habiendo un apagón total. Lo digo por el tráfico rodado, donde hay semáforos que no funcionan y que evidentemente pueden generar un problema o pueden generar un accidente, ¿no? Vamos a esperar a ver si tenemos alguna más información por parte del Estado, vamos a indagar
pero bueno, a través de lo que hemos visto ahora mismo de nuestros grupos de, digamos, de nuestro centro de ciberseguridad, lo que sí nos dice que un apagón de esta escala y de este nivel solo puede tener una procedencia y la más probable puede ser un ciberataque. Muchas gracias. Gracias. Serán las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que según asegura y según apunta el Departamento de Ciberseguridad de la Junta de Andalucía, todo apunta a un ciberataque que todavía a esta hora de la mañana, cuando son casi las 11 de la mañana, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha confirmado. Siguen las pesquisas, siguen las investigaciones, pero lo que sí es cierto es que ayer se vivieron momentos de verdadero pánico entre la población. Pánico que se pudo comprobar en los establecimientos con la compra compulsiva de agua y de algunos víveres que pudieran tomar sin cocinarlos. Y otra de las cuestiones era saber qué era lo que iba a pasar con la atención médica. Bueno, la atención médica estaba garantizada. Como Juanma Moreno decía ayer, se había puesto en marcha los grupos electrógenos necesarios para mantener el servicio hospitalario. Servicio hospitalario en diferentes hospitales públicos de toda Andalucía, y algunos, como este de aquí, privado en Chiclana de la Frontera, que tenía a pleno rendimiento ese grupo electrógeno, un grupo electrógeno que funciona a través de, como decimos, gasoil, a través de combustible, que estaba asegurado porque las fuerzas de seguridad habían puesto la prioridad del combustible en los hospitales. Urgencias funcionaba, también funcionaba algunos quirófanos, y esto es lo que nos decía la responsable de comunicación ayer por la mañana en Chiclana, en el Hospital Viamed. Bueno, en el Hospital Viamed nosotros estamos preparados para este tipo de situaciones, con lo cual nuestras urgencias están abiertas. Nosotros estamos trabajando con generadores de gasoil, tenemos asegurado el suministro por parte de las Fuerzas Armadas, con lo cual de momento nuestro hospital sigue adelante. Son las declaraciones de la responsable de comunicación de este hospital en Chiclana, pero también hay más historias, como por ejemplo los centros de salud. Los centros de salud no eran precisamente los que mejor lo pasaron, y es que muchos de ellos tuvieron que cerrar gran parte de sus instalaciones y dejarlo en servicios absolutamente mínimos, unos servicios mínimos que se notaron en centros de salud como el de Conil de la Frontera, donde a la espera de saber qué pasaba con la electricidad y con la orden desde la Junta de Andalucía de seguir atendiendo a pesar de que no hubiera sistema informático, los centros públicos de salud, los ambulatorios, seguían funcionando, eso sí, a medio gas. Ayer por la mañana nos dirigíamos hasta este centro de salud, La Atalaya, en Conil de la Frontera, y nos contaba de la siguiente manera nuestra compañera Raquel Ramírez lo que allí estaba pasando. Pues seguimos recorriendo la localidad conileña para llevarles lo que ocurre en este punto cuando el suministro eléctrico sigue sin funcionar. Volvemos a hacer repaso, 3:01 de la tarde ahora mismo cuando estamos realizando esta grabación, y nos encontramos en este punto precisamente porque hemos tenido la oportunidad de entrar en el centro de salud La Atalaya de Conil para conocer cuál es la situación. Y es que nos dicen que ahora mismo no pueden hacer prácticamente nada, todo lo que sea trabajar con ordenadores y necesitar para ello, por lo tanto, el internet para el tema de expedientes, para el tema de estar en contacto con los hospitales, no funciona absolutamente nada. El tema de citas completamente cancelado, eso sí,
creo que no han podido avisar a las personas, por lo tanto conforme vayan llegando al centro de salud se les irá informando, porque la maquinaria pues prácticamente podemos decir que no funciona, sobre todo más que la maquinaria los ordenadores, porque se preguntarán, oye, el centro de salud no tiene generadores. Sí tiene, y en la planta baja nos dicen que tienen luz, en la planta alta no, pero que claro, van con lo básico, las recetas tienen que hacerla a mano si es algo muy de urgencia, y evidentemente si hay cualquier incidente o cualquier accidente sí que pueden atenderlo, pero con los servicios básicos, entre comillas, a esto nos referimos, pues curar heridas y que no sea nada más tecnológico, que no necesite del internet, porque en ese caso no funcionan. Nosotros hemos tenido, como decimos, la oportunidad justo antes de la grabación de entrar dentro, y estaban todos en la entrada pues preguntándose un poco cuál es la situación y qué les espera durante las últimas horas, porque claro, o minutos, no sabemos exactamente cuánto puede durar. Y aprovechando que estamos a las puertas del centro de salud La Atalaya, que también tenemos ahí la ambulancia preparada, porque como decimos, si les llega una urgencia, por supuesto que van a atenderla, hemos preguntado también qué ocurre en Conil con el tema de las gasolineras, y es que el suministro de gasoil, de gasolina, no funciona, está completamente parado, a pesar de que son muchísimas las motocicletas, los coches que siguen intentándolo, pero ahí lo estamos viendo, diciendo que no se puede pasar, y es que les acaban de dar la orden, al menos en esta gasolinera, de que cierren por completo la venta, no solo de gasoil y gasolina, que como decimos no funciona, compañeros, sino también, por ejemplo, el tema de bombonas, porque hemos tenido la oportunidad justo cuando llegábamos de ver una cola importante de personas intentando comprar bombonas, y ahora mismo han cerrado todo porque los sistemas tampoco funcionan. A la hora de cobrar está siendo un problema, a la hora de trabajar está siendo un verdadero quebradero de cabeza, y la orden que les llega, por ejemplo, a esta gasolinera, como decimos, es de cerrar, de cortar el suministro, y por lo tanto no solo no se venden gasoil y gasolina, sino que tampoco se venden bombonas ni ningún otro producto, porque al final la gente está tirando de bombona para cocinar en casa con gas. Como decimos, ahí estábamos viendo los avisos, los coches que intentan pararse, todo el mundo que intenta repostar, que está todo el mundo pendiente a ver si puede entrar, pero la realidad es esta, se cierran por completo, la orden es clara, no pueden continuar con la venta ni con el suministro en el día de hoy, al menos hasta que vuelva la luz. Y compañeros, es una situación un poco complicada, como podréis entender, porque bueno, el tema de la gasolina y demás para los vehículos es muy importante, y sobre todo fijando pues prácticamente todas las miradas en los centros de salud, que aunque tienen los generadores, sí es cierto que están encontrando situaciones complejas a la hora de entrar a los expedientes, de recetar, porque lo tienen que hacer todo a mano, y sí que nos dicen que por supuesto ante una urgencia, si alguna persona necesita venir, por supuesto tienen las puertas abiertas del centro de salud, pero que tienen que hacerlo de otra manera. Y una cuestión también importante que me gustaría resaltar antes de despedirnos es que estamos viendo muchísimos coches de la Guardia Civil pues bueno, dando vueltas, inspeccionando que todo esté en orden, por si hay algún establecimiento que necesite de su ayuda, y al final pues bueno, intentando mantener la calma también, por si alguna persona necesita ayuda en la vía pública o lo que sea, pues ya que las comunicaciones con el tema de teléfonos y demás están fallando, pues estar dando vueltas por si se encontraran, como decimos, algún tipo de problema. Así que la situación pues viene siendo esta, gasolineras completamente cerradas, ya lo estábamos viendo, como ponía un operario los conos para marcar que está cerrado, el centro de salud puertas abiertas, pero muy pendiente de lo que ocurra, porque hasta nuevo aviso la situación sigue siendo un poquito complicada para trabajar en el centro de salud, así que nosotros pues estaremos pendientes. Bueno, pues esa es la situación que se vivía ayer, como decía. Exactamente la frontera en los centros de salud. Como decía la compañera, no era lo único que estaba afectado. Y antes de pasar a hablar precisamente de esas gasolineras que se veían al fondo cómo colocaban ya esos conos y cerraban muchas de ellas, hay que decir que en el día de hoy todavía hay lugares donde se está restableciendo la electricidad. Lugares donde se está restableciendo la electricidad, lugares donde voy a pedir a los compañeros que ahora dejen las imágenes de recurso para luego. Digo que
Hoy todavía hay lugares donde se están restableciendo los servicios, donde todavía la luz es lugares donde están en negro. También hay que decir que ya se ha restablecido la comunicación con casi todas las compañías telefónicas. Algunas esta mañana a las aproximadamente 10:30 todavía sufrían algunas caídas, pero poco a poco vamos volviendo a la normalidad. Una normalidad que no es tal cual porque, por ejemplo, en Andalucía los centros educativos están abiertos, pero no tienen clases obligatorias. Es decir, que los alumnos no van a perder el día de hoy si no van a clases. Y es que ayer, como ya saben, hubo que tomar decisiones y algunas de ellas, como por ejemplo aquí en Andalucía, las tomaba el gobierno de España, que aseguraba que los centros escolares abrirían sus puertas, pero sin clases obligatorias, y eso es lo que ha pasado esta mañana. Esta mañana muchos alumnos se han encontrado en clase pues solos. Muchos alumnos han encontrado incluso que el profesorado no ha podido ir a trabajar, porque eso es otra cuestión. También en el día de hoy la asistencia al trabajo, si no era absolutamente imprescindible y había problemas para llegar al mismo, pues estaba permitida. Ello se ha notado también en algunos centros educativos donde hay profesorado que no ha podido asistir a clases. Y es que muchos ayer no pudieron repostar. Otros les daba miedo poder enfrentarse a una carretera sin semáforos. Nuestro compañero Pepe Garrido también estuvo ayer en una de las gasolineras, concretamente en Chiclana de la Frontera, para ver cómo estaba la situación. Nos hemos trasladado, son exactamente las 2:30 de la tarde, justo las 2:30 de la tarde, y nos hemos trasladado aquí a una de las gasolineras de por aquí de Chiclana para comprobar también un poco cuál es la situación en una gasolinera cuando hace prácticamente algo más de 2 horas que se fue la luz, o 2 horas exactamente. Como ven aquí en este monitor que nos indica pues los litros, el precio, la información que utilizamos siempre para repostar, se mantiene la luz, pero no se puede repostar. El sistema no funciona, y esto que ha provocado, entre otras cosas, pues que miran, aquí le voy a pedir a mi compañero que puede mostrar por aquí pues cómo hay un montón de vehículos aparcados, porque bueno, ha habido muchas personas que han venido aquí con la idea de repostar y no lo han podido hacer. Por lo tanto, algunos han tomado la decisión de dejar su coche aparcado por aquí, por la gasolinera, y volverse a sus casas, hacer otros quehaceres que tengan que hacer, porque claro, ya no se querían arriesgar con el coche con poca gasolina. Algo así le ha parecido a este chico que tengo por aquí, que he podido hablar antes con él. Bueno, vosotros estáis haciendo un poco de tiempo porque habéis venido a repostar, supongo, sí. Y el hecho de que no funcionen no te la quieres jugar a seguir con la moto, ¿no? Exacto, así es. Sí, buenas tardes. Tú, cuando te ha ocurrido el apagón, ¿dónde te encontrabas? ¿Te encontrabas conduciendo y al llegar aquí has visto la situación? Así ha sido. He llegado y conforme he parado la moto para ir a que me abran el grifo, me han dicho que no funcionaba. Y supongo que después habrás cogido el móvil, habrás pues buscado información, hablando con la familia y tal, y te has enterado de lo que había pasado mientras venías conduciendo, ¿no? Exacto. A mí la verdad que no he tenido problemas con el tema de los datos del móvil, y he visto el grupo de familia que tenemos todo el mundo, y ahí han estado diciendo que tanto Canarias como Ceuta y Melilla no estaban afectados, pero que el resto de Península Ibérica sí. Claro, porque eso también te lo quería preguntar. Tú eres de Canarias y has podido hablar con tu familia allí. Lo que son las islas y Ceuta y Melilla no ha habido ningún problema. Exactamente, me han confirmado eso, que en Canarias no ha habido problema. Y según iban pasando las horas y como me comentabas que tenías datos, ellos te seguían diciendo que ahí no había ningún problema, que allí están con luz, ¿no? Exacto. Vale, pues creo que era una información que, por ejemplo, nosotros desconocíamos y que creo que pues ya lo sabemos, que la península está afectada, parece ser que parte de Europa también, pero que en las islas y en Ceuta y Melilla se mantiene la electricidad. Así que bueno, nosotros vamos a movernos hacia otro punto de la ciudad para ver un poco cómo se está viviendo este apagón en otro sitio que también creemos que puede ser importante que vosotros lo conozcan.
Bueno, pues eso era lo que ocurría ayer a mediodía, sobre las 3 y pico, en una de las gasolineras, una de las estaciones de servicios de Chiclana de la Frontera. Como habéis escuchado, en el día de ayer esto sucedía en la península ibérica. Lugares como Ceuta y Melilla se quedaban exentos, también las Islas Canarias. Y esta imagen que están viendo ahora mismo en pantalla es la larguísima cola de vehículos que salieron para repostar sin saber qué era lo que sucedía, sin estar pues muy seguros de cómo iban a sucederse las cosas. Decidieron salir y pues presentarse en las gasolineras donde tenían la seguridad de que sí estaban sirviendo combustible. Algunas de ellas porque contaban con grupos electrógenos o con paneles solares que les permitía cobrar o dispensar el combustible. Muchos de ellos, como están viendo, se acercaban a esa gasolinera a largas colas. Me dice mi compañera Raquel, que grababa esto de aquí, que sucedía sobre las 5:30 de la tarde y que además pues no solo es la cola que tienen ahí, sino que dentro de la gasolinera había ya un número importante de moteros. También hay que apuntar que en el día de ayer coincidía lunes después del Gran Premio de Jerez de motociclismo, por lo tanto se unieron el hambre con las ganas de comer. Ahí lo tiene. Es la imagen que dejaba la tarde de ayer. Eso, a las 5 de la tarde, la gente intentando pues llenar el depósito, ya fuese del coche o de alguna garrafa para algún generador y poder tener electricidad. Lo cierto es que las gasolineras se convirtieron en uno de los lugares de peregrinación para muchos. Algunas gasolineras como esta, la de la Sociedad Cooperativa de Agricultores Las Virtudes, se encontraban sirviendo gasolina a todos sus socios gracias a que la tarjeta era una tarjeta interna y no requerían pues el pago con tarjeta bancaria. Y es que ayer los bancos también cayeron. Los bancos se quedaron en negro. Todos los cajeros no dispensaban dinero. Era muy complicado para cualquiera pues poder comprar, hacer alguna compra, aunque el establecimiento estuviera abierto. Y es que lo van a ver ahora en imágenes que también tenemos de esos cajeros que se quedaron completamente en negro. Cajeros bancarios que no funcionaban y que no podían dispensar, como decimos, ese efectivo. Un efectivo necesario para muchos poder comer algo, poder hacer la compra, poder acercarse a los supermercados que estaban abiertos y que solo permitían la compra en efectivo, debido a que en ese momento pues la red de comunicación se encontraba completamente caída. Una red de comunicación completamente caída, como decimos, y que dejaba a muchos comercios también en una situación absolutamente de desamparo. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no pudieron cerrar las barajas. Eso es otra de las imágenes que dejó el día de ayer. Comerciantes intentando cerrar sus negocios, pero que les era completamente imposible debido a que la electricidad no existía y por lo tanto las barajas electrónicas tampoco podían bajarse. Era la situación que se vivía, como pueden estar viendo, en alguno de los comercios, donde los esfuerzos eran importantes para poder cerrar cada uno de ellos. Algunos tuvieron que permanecer en el comercio hasta la vuelta de la electricidad para poder de esa manera pues tener la seguridad, porque tampoco los sistemas de alarma funcionaban durante todo el día de ayer. Hoy, como decimos, vuelta a una normalidad que vamos a explicarles, una normalidad que vamos a seguir viendo en tan solo un momento. Nos vamos a ir a publicidad y enseguida volvemos con este especial el día después del gran apagón.
Ya estamos de vuelta después de esta pausa publicitaria y vamos a seguir hablando del día después de ese apagón. Un apagón que ha paralizado todo un país, todo un país, no, dos países. Y es que, como ya saben, ayer a las 12:32 de la mañana se producía una situación excepcional. Durante 5 segundos desaparecieron pues muchos megavatios, gigavatios en España que obligaron a el corte de todo el suministro de las fuentes de electricidad, de energía que podrían haber suministrado a España. Bueno, lo cierto es que nos quedamos a oscuras. Nos quedamos sin absolutamente nada, ni electricidad ni comunicaciones. Una situación en la que, como he dicho al principio, pues los transistores, las radios, nos estuvieron informando de lo sucedido y el gobierno de España, 5 horas después de ese apagón, empezó con cuentagotas a explicarnos las posibles circunstancias sobrevenidas y que dejaban a todo un país sin electricidad. Un país que comenzó a recuperar la normalidad en algunos puntos gracias a la colaboración francesa y marroquí que permitió que algunos puntos del país recuperaran esa electricidad, al menos para empezar a prestar ayuda a la población. Una población que se vio, como van a ver, completamente paralizada. Comercios, muchos de ellos cerrados, pero otros abrían y lo hacían con esto de aquí, con la ayuda de un móvil, cruzando los dedos para que no se agotara su batería y mirando la carta, los precios, anotándolos y haciendo las cuentas a mano o con calculadora. Las pilas era uno de los elementos claves que más se compraban en el día de ayer, así como también agua y conservas. Son elementos que se agotaban en algunos de los establecimientos donde las neveras no funcionaban y donde muchos de los productos perdían esa cadena de frío. Como apuntamos, esto tendrá consecuencias económicas para muchos comerciantes, para muchos hosteleros, para muchos, y es que también otra de las grandes contradicciones es que estábamos sin luz, no sabíamos lo que pasaba, pero las terrazas de todos los establecimientos estaban a rebosar. Terrazas llenas porque como no había cocina en casa, se iban a comer las tapas frías. Eso también ha permitido a muchos restaurantes y bares acabar con las existencias antes de que se les estropeara. Bueno, eso sucedía, como digo, en el día de ayer. Nuestros compañeros estuvieron durante toda la mañana y toda la tarde dando vueltas para enseñarnos cómo se vivía esta situación. Una de las situaciones la podíamos encontrar en la Sociedad Cooperativa de Nuestras Virtudes, un lugar donde cada día hierve de actividad. ¿Cómo estaba ayer la cosa en la Cooperativa de las Virtudes? Nos lo cuenta nuestra compañera Raquel Ramírez, que estuvo allí. Otro de los puntos a los que no podíamos faltar para ver qué ocurre, para ver cómo se gestiona precisamente la Cooperativa de las Virtudes de Conil, y es que fijaos la cantidad de kilos y la cantidad de productos que tenemos no solo en estas cajas, sino en todo el lateral que nos muestra el compañero y también al otro lado. Estamos una media horita antes, Bartolo, porque estoy muy bien acompañada, como no puede ser de otra manera. Bartolo, decimos, estamos a una media horita, 40 minutos aproximadamente, de que se tenga que celebrar esa subasta que se celebrará aquí en la cooperativa, que se celebra cada día. ¿Cuál es la previsión de hoy? ¿Cómo os vais a organizar? Pues mira, organizados estamos, porque aquí estamos trabajando como citar cosas, entre comillas, lo que es en esta sala de venta, porque tenemos puesto tenemos un generador que nos da luz a esta parte de aquí. Sin embargo, lo que es la parte de la central, está el personal parado, las máquinas no funcionan porque como no hay luz, no sabemos esto cuándo vaya a durar, pero lo que sí tenemos claro es que mañana esta verdura, si vienen los compradores, los fruteros y todo, verdura
nos falta en nuestra zona. Tenemos la mejor y la más variada. Y mañana nosotros tenemos verdura en nuestras mesas porque nuestros fruteros, tú los estás viendo que están comprando y eso, y mañana pues habrá que ir a comprar la fruta y la frutería va a estar arrebozada de alegría. Producto de calidad, ¿no? Estamos viendo que nos decía Bartolo precisamente, le voy a dar al compañero vía libre para que nos enseñe por un lado y por otro, porque hasta ahora está llegando ese producto que formará parte, Bartolo, de la subasta. Ya prácticamente ya ha entrado casi el 95% del producto. Ahora están entrando lo que son muchos de los fruteros que vienen para la subasta y otros que retiran antes. Y se están llevando, estamos funcionando aquí en esta sección de aquí con normalidad. Ahora, la ferretería la tenemos totalmente cerrada, la central de manipulación tampoco está funcionando, no se pueden montar cajas, es decir, el surtidor con tarjetas internas nuestras de la cooperativa sí está funcionando gracias al generador que tenemos y así estamos. Pero todo muy limitado, Bartolo, en esos aspectos. Y ante todo pues tenemos que tener paciencia a la hora de saber tener paciencia y hacer aguantar el tiempo que tengamos que aguantar, porque el que viene por combustible o gasolina pues tiene que hacer cola, tiene que esperar, tiene que pagarlo en metálico, porque de otra forma no puede ser. Pero vamos, estamos funcionando, esperemos que esto no dure mucho tiempo, porque los nervios se nos ponen a flor de piel, porque la mente, lo más libre que tenemos en el universo es la mente de cada uno, y podemos pensar infinidades de cosas, como no hay información, pues más grave todavía. Bartolo, me surge una duda en cuanto al tema de la subasta. Vamos a avanzar un poquito por aquí, porque aquí es que hay un olor a tomate, hay un olor a todo, que hasta ahora nosotros que estamos dando vueltas decía, mira, linda, precioso. Buenísimo. Eso no falla, hoy es el día, ¿no?, de sacar esos tomates. Bueno, esos días de sacar siempre. El tomate azul, lo tenemos también el azul, el rojo. Eso es lo bueno de tener, Bartolo, una huerta muy variada, que los frigoríficos de las casas deberían tener también productos muy variados. Todo Conil es un tesoro, todo lo que tenemos debajo de Conil es un tesoro, y lo que nos cubre mucho más todavía, con ese cielo que tenemos, y cuando nos vienen los salpicones, ese agua sala del mar que tenemos, pues tú no veas. Me encanta porque Bartolo sacando la parte buena y la parte positiva, pero decía yo que tengo una duda yo a la hora del tema de la subasta, porque claro, se utiliza aplicación en el día de hoy, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues ¿vamos a volver a cómo se hacía? Pues mira, no lo sabemos, porque no sabemos, se fue la luz de sopetón, todavía no ha llegado Daniel el informático, no sabemos si los televisores podrán funcionar o no. Si no funciona, pues tendremos que ir a la antigua, al papel y al bolígrafo. Y la subasta, pues, cantada. Pero aquí estáis preparados para hacerlo. De vender, se vende. Y además, mira, y que las costumbres, las costumbres no las debemos de perder ni olvidar. Te voy a contar, es como una anécdota, esperemos que no tenga que hacerlo. Yo hoy ya he comprado un cubo de sí, 14 metros de cuerda. Y en mi casa tengo 2 carrillos, que estaban en mi casa en Conil, los teníamos en Conil, en mi casa cuando vivíamos hace 60 años, los tengo allí colgados en el porche de mi casa. Pues esta tarde cuando llegue, si no hay luz, cogeré un carrillo, lo colgaré en el pozo, ataré el cubo y la cuerda y sacaremos agua con el cubo. Porque a los problemas soluciones, ¿no, Bartolo? Es que ya en el campo tampoco hay agua. Eso es una cuestión también que me decían antes los compañeros, el tema de los cultivos. ¿Cómo se va a hacer? Porque me decía, hay algunos tomates, por ejemplo, que necesitan de ese agua. Lo van a pasar malamente. Eso sí lo van a pasar malamente, porque como no hay luz y hoy casi todo funciona como luz, ya motores de gasoil, apenas hay para sacar agua y todo, eso sí lo va a pasar malamente. Esperemos que esto sea transitorio, que no dure mucho tiempo, porque también lo que son los cultivos de los hiperbónicos los hidropónicos que tenemos, pues resulta que son de cada X tiempo, contra más calor, más agua, a lo mejor necesitan 8, 10, 12 riegos en el día, y de momento no se puede, al no ser que tenga la familia o la explotación, que son muy pocas, a lo mejor algunos tendrán un generador, y entonces puede que en el semillero también tenemos un generador nosotros, pero es para cosa industrial nuestra, que no es lo habitual en cualquier casa que tengamos un generador porque se va la luz. O sea, que tenemos que estar pendientes, por ejemplo, a ese tipo de cultivos, que son los que se pueden ver un poquito más afectados. El resto, en principio... Lo que está puesto en la tierra, porque pasa un poquito de cero, no le va a pasar nada. Igual que si tú te llevas 2 horas en beber agua, aunque tengas cero, no te mueres ni te pasa nada. Pues esperemos que... Pero los que están metidos en los hidropónicos lo pueden pasar mal. Sí.
Pues vamos a estar muy pendientes ahí. Bartolo, muchísimas gracias por atendernos, que hemos llegado de sopetón buscando a Bartolo con el tema también, que lo teníamos liado corriendo de un sitio para otro, porque hoy es una mañana de ir corriendo de un sitio para otro, pero bien, dentro de lo que cabe, Bartolo, de momento situación controlada en la cooperativa. No se ha podido cerrar hoy a mediodía, porque estaba la puerta abierta que no funcionaba, pues, como en todos sitios. Pero adaptándose. Sí, otro remedio no quiere decir que con lo que Dios manda y el rey ofrece no hay más remedio que joderse. Y eso es lo que pasa aquí, no pasa otra cosa. Literalmente, ¿no? Pues Bartolo, muchísimas gracias por atendernos y nosotros pues nada, nos despedimos con esa última hora que, como decimos, tenemos en Conil. Eso sí, recordamos que son las 4 de la tarde ahora mismo. Para el momento en el que vean esto en casa puede que haya sufrido algún cambio, que tengamos alguna última novedad, pero de momento en Conil, en la Cooperativa de las Virtudes, están preparados para realizar esa subasta. Ya nos lo decía Bartolo, si no es de una forma será de otra, y estaremos muy pendientes con lo que ocurre, sobre todo con esos cultivos, porque el resto, tal y como estáis viendo, la huerta de Conil puede presumir de buena salud, y lo estamos viendo en estas cajas que tenemos aquí. Bueno, pues eso sucedía, como decimos, ayer por la tarde, antes de esa subasta, en uno de los centros que, bueno, concentra mucha actividad agrícola, actividad económica en nuestra comarca de la Janda. Y es que en el día de hoy se recupera esa actividad y pues podemos decir que estamos volviendo casi a la normalidad después de un día muy ajetreado, de un día en el que ayer seguramente no se nos vaya a olvidar el gran apagón que sufrió toda la península ibérica y que nos mantuvo sumidos en el caos durante horas. Un caos que también se pudo vivir en otros lugares como por ejemplo en los ayuntamientos. Desde esta casa también nos pusimos en contacto con el gobierno chiclanero para saber qué es lo que se había planteado hacer. Desde el propio ayuntamiento y el propio alcalde de la localidad, José María Román, nos trasladaba que desde el ayuntamiento de Chiclana ayer se optó por mantener la calma, la seguridad y seguir atendiendo a la ciudadanía a pesar de la inexistencia de equipos informáticos. Todo como se hacía a la antigua usanza. Pero eso sí, se seguían atendiendo a los ciudadanos en el consistorio chiclanero. No se decidió desalojar el consistorio para evitar crear una situación de pánico entre la población, y lo que sí es que se reunió el equipo de gobierno para tomar decisiones que sobre todo iban encaminadas a los servicios más urgentes, los servicios más necesarios. Los centros de salud y los hospitales serían prioridad absoluta para el gobierno chiclanero, según José María Román nos comentaba en el día de ayer. El resto era toda una incógnita. Ni siquiera los ayuntamientos tenían claro qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Y muchos, ajenos a lo que sucedía, les pilló en lugares como el que van a ver, centros comerciales, gigantescos lugares donde se concentran miles de personas y que en ese momento se encontraban también sin luz, y muchos de ellos, de los comercios, sin poder cerrar, pero tampoco sin poder atender. Cuando son exactamente las 4:33 de la tarde, estamos aquí en el centro comercial de Vallasur y hemos podido preguntar tanto a los trabajadores de los diferentes establecimientos que se encuentran cerrados prácticamente unos minutos después de que se produciera el apagón, al ver que no volvía la electricidad a los establecimientos. Todos han decidido cerrar y los trabajadores se encuentran fuera en las puertas esperando nuevas instrucciones, porque no se sabe todavía muy bien cuándo va a volver a restablecerse la red eléctrica. Solo hay un establecimiento que se mantiene
abierto, un supermercado que tiene un generador propio, y ahora mismo también hemos podido hablar con ellos y ellos están haciendo vida normal, es decir, ellos están trabajando, operando sin ningún tipo de problema, funciona todo lo que viene siendo la electricidad del supermercado y, por ejemplo, en cuanto a las neveras, funcionan, pero han decidido apagar las luces para de esta manera intentar así no gastar tanta electricidad. Pero como decimos, esta es la situación que tenemos aquí ahora en uno de los centros comerciales pues más importantes de aquí de esta zona, ya no solo también para la zona de aquí de La Vega, sino también para la zona de la comarca, y es lo que tenemos a las 4:30 de la tarde, que es las horas que son ahora mismo. Todo cerrado a espera de nuevas instrucciones y solo un establecimiento que se mantiene tal y como no hubiera pasado nada. Pues así se vivía en un centro comercial conocido de la provincia de Cádiz y muy transitado, muy visitado por mucha gente de toda la provincia. Veremos ahora imágenes de ese centro comercial, pero también hay que decir que ayer la cosa no solo estaba en el apagón. Muchos pudieron pensar que era a causa del viento, fuerte viento que soplaba en el día de ayer y que nos mantenía en alerta amarilla y naranja por fenómenos costeros. Un fuerte viento que en el día de hoy continúa y que, por cierto, está afectando también a la vida de hoy, al día de hoy. Desde el Ayuntamiento de Barbate comunican que debido a las condiciones meteorológicas se han suspendido todas las actividades programadas para el día de hoy. A las 12 de la mañana, es decir, dentro de media hora estaba previsto en la zona exterior del mercado de abastos un show cooking y la presentación de la mojama de Barbate. Bueno, pues eso se queda en suspenso, seguramente lo recuperarán otro día, así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Barbate en la mañana de hoy, donde el fuerte viento sigue haciendo de las suyas, lo hacía ayer y lo hace también hoy. Así que, bueno, pues ya lo tienen ahí. Esas son imágenes del viento que está soplando en estos momentos y nosotros que nos vamos a ir ahora pues a ver cómo estaba pues ese centro comercial. No sé si tenemos las imágenes ya, compañeros. Las tenemos. Pues imágenes de un centro comercial que, como decía Pepe Garrido, ayer también los centros comerciales y los establecimientos pues lo tuvieron muy crudo. Algunos de ellos, los grandes establecimientos, hipermercados, pues contaban con grupos electrógenos que permitió abrir sus puertas y atender a la ciudadanía. Otros, sin embargo, tuvieron que cerrar sus puertas o medio cerrarlos, porque la baraja no era pues manual. Estas son imágenes que nos hacían llegar de un centro comercial completamente vacío en un día, una tarde, donde normalmente esos pasillos, esas calles están llenas de gente, absolutamente llenas. Los cargadores fueron también otro de los lugares que visitaban y mucho. Hay que recordar que el centro comercial contaba con grupo electrógeno y por lo tanto en muchos de los puntos había esa luz de emergencia y se llenaban colas, como están viendo, para cargar los teléfonos móviles y poder hablar en el momento en el que todavía se podía hablar. Todavía no habían caído las torres de comunicación, que también dependen de la electricidad. Lo cierto es que nos hemos dado cuenta de que dependemos muchísimo de la energía eléctrica. Dependemos demasiado de la energía eléctrica. Para todo, no solo para la compra, sino también para la circulación, que ayer era complicada. No tanto en las localidades de la comarca de la Janda y de Chiclana, porque tampoco hay pues gran riesgo ni cruces demasiado complejos, pero sí es cierto que en algunas zonas los semáforos brillaban por su ausencia, o mejor dicho, brillaban por la falta de electricidad. Nuestra compañera Raquel Ramírez grababa ayer una conexión en una de las zonas de Conil donde los semáforos suelen regular el tráfico. Raquel Ramírez nos lo contaba de la siguiente manera.
Pues sin duda alguna la imagen que estás viendo es una de las más características de esta mañana, una jornada inusual, la de este 28 de abril, son las 2:29 en el momento en el que estamos realizando esta grabación y nos encontramos en Conil. Los semáforos completamente apagados y no solo aquí, sino también en el resto de localidades. Afecta, ya saben, a toda España. Hemos visto un ejemplo de ello, pero en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, para que nos ubiquemos, Avenida de la Música, calle Carretera, el otro semáforo que tenemos justo al otro lado, totalmente apagado. Y otro que tenemos en este punto, compañero, también totalmente apagado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que extremar precauciones, o que se deben extremar precauciones en estos puntos, ya que los semáforos no están funcionando. Sí es cierto que podemos respirar, entre comillas, con cierta tranquilidad en localidades al menos como Conil, porque aquí estos semáforos marcan, es verdad, el paso de peatones y mejoran, por decirlo de alguna forma, la seguridad, pero no estamos hablando de ningún cruce que sea especialmente peligroso, por lo que, como decimos, con extremar precauciones y tener muy en cuenta el paso de los viandantes, de los peatones que puedan estar por la zona, sería suficiente. Eso sí, no podemos decir lo mismo en el resto de localidades y en el resto de provincias, porque, por supuesto, en las ciudades esto sí que está siendo un verdadero problema. Hablábamos también a esta hora, compañeros, y es que son precisamente las 2:30 de la tarde, lo que quiere decir que el tráfico a esta hora aumenta en este punto. Coinciden salidas de colegio, salida de trabajo, la hora del almuerzo, y eso quiere decir, por supuesto, que el tráfico pues tiene un mayor volumen a esta hora. Como decimos, semáforos apagados, seguimos aquí en el municipio conileño a esta hora sin luz y muy pendientes a lo que ocurra en este punto, por supuesto, y en el resto de puntos. Pues así nos lo contaba Raquel Ramírez en el día de ayer, en esa conexión que grabábamos en una de las horas punta, y que pues la gente tuvo que autogestionar esa circulación debido pues a la falta de flujo eléctrico. Una falta de flujo eléctrico que se ha ido recuperando poco a poco en el día de ayer. Algunos de ustedes en casa seguramente se acostaron ayer sin saber qué es lo que va a pasar, sin tener electricidad en casa. Algunos de los lugares donde más tarde llegaron en nuestra zona fueron pues lugares como San Fernando o también Conil de la Frontera, que tardó bastante en recuperar la electricidad. Raquel Ramírez. Muy buenas, la verdad. Muy buenas. Que sí. Nos acostamos todavía sin luz en parte de Conil, porque sí es cierto que desde, vamos a decir entre comillas, relativamente temprano, la luz llegó a Conil, pero a la zona del campo, por ejemplo, al menos en algunos puntos, como es el caso de La Vigía, y me consta también que por otros compañeros sabemos que en la zona del Colorado, al menos en algunos puntos también ocurrió, no llegó hasta la madrugada. Así que ayer pues nos tocó irnos a dormir un poquito antes, por así decirlo, y un poco a la espera de ver qué pasaba, que creo que mucha gente ha repetido lo mismo que hice yo esta mañana, ¿no? Que fue abrir los ojos y darle al interruptor de la luz para ver si había luz o no. Así que, bueno, tocó vivir un día diferente. Esta mañana a las 8 de la mañana un compañero nuestro, Lolo Moreno, decía en el grupo de aquí de la tele, qué fantasía tener luz eléctrica. Es verdad. Y es que es verdad, no nos damos cuenta hasta que no lo tenemos. Pero lo cierto es que abrimos un debate en el día de hoy sobre la dependencia a la electricidad y cómo gira toda nuestra vida en torno a lo electrónico, a lo eléctrico. Nos hemos dado cuenta de que esto puede llegar a ser un verdadero problema. La verdad que sí, que al final todos nos vamos adaptando un poquito. Yo creo que la tecnología al final se ha adentrado en nuestro día a día con ese poquito a poco y lo hemos normalizado todo hasta cierto punto de que muchas vidas, vamos a decirlo así, se paran cuando no hay luz. Es verdad que ayer, por ejemplo, se criticaba mucho, o he visto en redes sociales, ¿no? Luego, o cuando tenía la oportunidad, así que tenía un ratito, se criticaba mucho el hecho de que no se sabía qué estaba pasando y que la gente en España, por ejemplo, estaba aprovechando para ir a tomarse un refresco, para ir a tomarse algo a los bares.
yo os voy a decir una cosa. Yo creo que era la mejor opción, era una de las mejores opciones. Es decir, no teníamos un riesgo, un aviso de algo más allá de no tener electricidad. Bueno, eso se ha criticado mucho también. Bueno, El también, que no sí. tuviéramos ningún aviso también se ha criticado. Es decir, tenemos un sistema de alarma, un sistema de avisos a la ciudadanía que brilló ayer por su ausencia. Sí, pero y es se verdad. supone que ese sistema debería de funcionar independientemente de si hay o no hay electricidad. Claro, lo que pasa que en lo personal, y esto es algo, opinión completamente personal, creo que al final estamos hablando de situaciones diferentes, por ejemplo, a lo que se vivía en La Dana, ¿no? Hay un aviso, sí podía salvar vidas. En este caso, pues bueno, siempre, ojo, que estemos hablando de desplazamientos que no impliquen, por ejemplo, en grandes ciudades, pues cruzar Gran Vía o cruzar por lugares, o bueno, esos desplazamientos en coche o en moto o en lo que sea, con prudencia, es decir, dentro de esa normalidad o dentro de esas situaciones, mejor dicho, si es posible ir a tomarse algo porque en casa no tenemos y en el bar no lo están poniendo, yo no lo veo mal. Es decir, el hecho de salir de casa y no quedarte en el sofá mirando el techo por no saber qué hacer, pues dentro de eso continuar con cierta normalidad, ¿no? Dentro del día a día, es decir, que no cunda el pánico. Vamos a ver, no tenemos luz. El pánico cundió. Claro, hubo sí, algún por ejemplo, momento en el que el pánico si cundió. tú me pones un balance, el ir a tomarte algo, el ir al supermercado y llenarte la cesta como tal, en lo personal, pienso que acertó más la gente que se tomó la vida con un poquito más de calma, porque el tema del agua, del papel higiénico otra vez, el papel Totalmente. higiénico, Papel higiénico, agua y las latas. pilas, las velas, las cerillas. Es decir, Bueno, hemos que vuelto atrás. Eso incluso lo entiendo un poco más, ¿no? Porque tú dices, bueno, si no tengo linternas o no tengo tal, tengo que tirar de algo en casa para al menos ver, porque, es decir, yo eso lo entiendo. Pero el tema del agua, es decir, vale que no había agua, vale que necesitamos, pues no sé, para la higiene, para beber, bueno, para un poco en todo, pero palet y palet y palet que se iban agotando, que yo me llegué a una tiendecita pequeñita a por 4 cosas que necesitaba. Y te lo juro, Guillermo, que yo miraba y yo decía, pero... y me decía, pues hay una señora que ha venido y se ha llevado una cesta entera de latas de atún, de sardina, de todo lo que sea. Es decir, vale que estemos sin luz y tengamos que tirar pues de bocatas, de... Es decir, lo del pan, por ejemplo, lo entiendo. Pero tampoco, es decir, un poquito de calma, ¿no? A ver, Bueno, lo cierto es que en el día a intentar día... estar tranquilos, porque al final se puede formar un caos importante con la gente saliendo a la calle y... En la vida diaria del común de los mortales es normal y ya y estamos hablando de cómo afectó. También es cierto que esto también va a afectar a partir de ahora, Sí. es decir, esto va a ser un antes y un después, porque también deja en entredicho, pues, la fragilidad de, Eso sí. no digo de un país, digo de una sociedad, Sí, sí, sí. en el caso de que se rompan las comunicaciones, desaparezca la energía eléctrica, el caos que se puede formar a nivel mundial. Es decir, que aquí es para empezar a pensar hacia dónde tenemos que dirigirnos y cómo tenemos que plantear pues sistemas alternativos. Que también digo una cosa, yo ayer me quedé asombradísimo de cómo las renovables dependen también de la electricidad, a fin de cuentas. Es decir, que por muchos parques eólicos que tenemos... No, estaban todos parados. No había electricidad eólica. Por muchas plantaciones de placas solares que hay verdaderas granjas de placas solares, tampoco servía para nada. Y eso pues llamó mucho la atención de cómo lo que debería de sustituir a la energía eléctrica depende de la energía eléctrica y no la sustituye. Sí, al final es un canal, es una herramienta para intentar producir de manera más sostenible, ¿no? Por así decirlo, y lo pongo así porque
no tengo los datos y tampoco voy yo, digo la información que así tenemos todo, por decirlo de alguna forma, pero es cierto que al final, pues bueno, ayer impresionaba ver eso, ¿no? De decir, incluso las personas que a lo mejor tienen placas solares en casas instaladas, si no tienen una batería para almacenar esa electricidad, bueno, esa energía que llega a través de las placas, igualmente ayer estaban sin luz. Es decir, solamente tenían luz en casa las personas que, por ejemplo, tienen placas solares y tienen baterías, por lo tanto son completamente independientes de la red eléctrica. Y dentro de todo esto, pues también mirando al detalle qué se gastaba y qué no se gastaba, porque es verdad que esto también es una cosa importante, Guillermo, había en redes muchísimos bulos. Por eso yo siempre digo que, o he dicho no hace unos instantes, que no veía mal el hecho de irse al bar a tomar algo y a tomarse la vida un poquito con calma, a la espera, eso sí, y con prudencia, ¿no? De estar atentos en la medida de lo posible a la última hora y sobre todo a los canales oficiales. Pero bueno, dentro de eso es verdad que nuestro día se para de la mayoría de personas. Sí que vi un vídeo, que he visto un vídeo esta mañana en redes sociales relacionado con el mundo rural, que decía una muchacha, era en este caso, que decía: aquí el mundo no se para por la luz, aquí el mundo sigue, aquí la actividad sigue, si no hay, si la vitro no enciende, pues se enciende la lumbre y se hace la comida. Es decir, es verdad que no se para en todas partes al 100%, pero bueno, nosotros en nuestra actividad diaria, por ejemplo, nos paralizó por completo. Totalmente. Intentábamos llegar a información, dar información, y nos fue completamente imposible. Fíjate que, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención una cuestión relacionada con nuestra profesión, ¿no? Sí. Que es que qué bonito queda la TDT y el DAB, pero qué inútiles son cuando ya no hay nada que hacer porque la red no está. Al final, lo analógico es lo único que quedó, es decir, los transistores, esto que yo he recuperado de hace 15 años, es lo que estaba utilizando en el día de ayer para informarme. Un transistor AM/FM que pues tenía por ahí guardado. Pues al final va a ser que quizás eso de la digitalización está bien, pero... A ver, es que todo lo estamos convirtiendo, casi todo lo estamos llevando al tema digital y por lo tanto dependemos de la electricidad. Es decir, hay gente que a lo mejor ayer no pudo, bueno, lo veíamos también en los establecimientos, ¿no? El tema de las persianas para poder abrir o cerrar. O simplemente el tema de la venta. Se quedó ahí el tema del pago, el tema, claro, a la hora de vender, el tema, los lectores, por ejemplo, para de esto de los productos, ¿no? El código de barras tampoco funcionaba. Yo ayer fui a una tiendecita pequeñita y me veía a uno de los dueños corriendo de un sitio para otro buscando el precio exacto a la hora de cobrar, porque claro, no tenían el listado de precios. Hay cosas que hemos digitalizado que nos hacen la vida mucho más fácil, y esto es una realidad, pero que luego nos cambia. Es que ayer se hizo complicado incluso tomarse un café. Es decir, yo llegué a casa y digo, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Es como, no puedo hacer nada, no tengo agua, no tengo luz. Se pueden hacer muchas cosas, sí. También es verdad que la levantera no ayudaba. No, totalmente. A estar en la calle o a estar en tu casa, a lo mejor en el porche, ¿no? O en un patio o en la azotea. Es que podíamos salir volando. Es que la lengua amarilla también era una realidad, naranja y amarilla. Lo que sí también era una realidad era la situación de mucha gente que se las vio y se las deseó también para sacar los medicamentos de su tarjeta sanitaria. Unos medicamentos que era imposible sacar. Las farmacias también se paralizaban en el día de ayer. Era otro de los establecimientos imprescindibles para muchos que no pudieron atender a la ciudadanía, y que el Colegio de Farmacéuticos se reunía para saber qué hacer. Porque en esto, y aquí sí que es una realidad, ¿cómo calculas tú cuánto tiene que pagar cada persona según la seguridad social y cómo le puedes dispensar el medicamento, si lo tiene o no lo tiene recetado y prescrito por su médico de cabecera? Era un completo caos. Claro, incluso bueno, en los centros de salud también tenían este problema a la hora de dar esas recetas, ¿no? Cuando era algo de urgencia, en Conil, por ejemplo, nos decían, oye,
estamos haciendo algunas recetas a mano, pero tiene que ser algo que sea imprescindible, es decir, prácticamente, como se suele decir, de vida o muerte, porque entendían también que ya el caos no solo afectaba al centro de salud como tal, sino también, como decías, a la farmacia. Hemos normalizado y hemos digitalizado muchas cosas que, como decía, nos hacen la vida más fácil, pero cuando nos lo quitan, ¿qué pasa? Todo lo contrario en la cooperativa, que por cierto lo hemos visto, que decía Bartolo, bueno, aquí estamos acostumbrados, si no se hace de una forma, se hace a otra, se hace cantándolo, se hace, pero esto sale hoy. Pero es verdad que luego hablábamos con algunas de las personas que estaban en oficina y nos decían, no sabemos cómo hacerlo. Claro. También es verdad que ayuda el hecho de que se conocen, de que sabe que no va a haber problemas, de que bueno, si no se puede pagar hoy, pues ya veremos mañana cómo lo hacemos, porque es prácticamente una familia, ¿no? Tanto los compradores como los vendedores de ese producto. Pero es verdad que bueno, al final allí en la cooperativa creo que pudieron encender las pantallas, que todo pues lo facilitaba un poquito más. Pero bueno, no sé hasta qué punto hoy todavía están haciendo cuentas y viendo toda esa información de los productos, de los kilos, de las cajas y demás que salió en el día de ayer. Pero bueno, así yo creo que está un poco todo el mundo, ¿no? Hoy vamos a hablar de la situación también en España, en toda España, porque una de las cuestiones que también se vio muy afectada fue las comunicaciones terrestres, tren, tranvía, se vieron afectados. Lo vamos a ver todo después de una breve pausa publicitaria y vamos a volver con el testimonio de una chiclanera que acaba de llegar a casa después de todo un día dentro de un tren. Bueno, pues ya estamos de vuelta en este programa especial el día después del gran apagón. Un apagón que afectó las comunicaciones, un apagón que en la provincia de Cádiz dejó un tren tranvía sin ningún tipo de actividad. El tren tranvía se vio afectado en la jornada de ayer. Tenemos imágenes de esas instalaciones y sobre todo también tenemos a nuestro compañero Pepe Garrido, que se encontraba allí y que nos pudo enseñar cómo se vivía esa situación. Un tren tranvía que, atención, tengo que decir que esta mañana se recuperaba la conexión entre Chiclana y La Ardila. El tren tranvía está funcionando desde las 7:15 de la mañana con todos sus trenes en funcionamiento. Un tren tranvía que todavía está a la espera en este momento de la recuperación del último tramo de este recorrido hasta Cádiz capital. Es la parte que depende de Renfe, las vías del tren, las que todavía esperan volver a funcionar con normalidad también para el tren tranvía. Un tren del que luego veremos imágenes, luego veremos cómo lo pasaron las personas, pero ahí vemos una estación de Bahía Sur, en San Fernando, donde los teléfonos móviles, la impaciencia, el no saber qué estaba pasando, pues era lo más común. Unas vías vacías de trenes que no llegaban y que han dejado a mucha gente pues incomunicadas durante muchísimas horas. Tenemos a una chiclanera, Mónica Chacón, con quien vamos a hablar ahora. Mónica Chacón, gracias por atendernos porque acabas de llegar a tu casa. Acabo de llegar desde ayer a las 8 de la mañana que salí. Wow. Sí, íbamos de Chiclana fuimos a Sevilla a coger el tren para Madrid y nos pilló el apagón a las 12:30, casi a mitad de camino. ¿En mitad de la nada? Sí, en mitad de la nada, no había nada. No, al principio nos dijeron que parábamos por motivos técnicos y creo que 1 hora pasó hasta que abrieron las puertas para que entrara aire porque hacía una calor increíble. Luego al rato
nos dejaron bajar, pero claro, era en medio de la nada. Lo que sí que tuvimos mucha suerte, que el pueblo de al lado, Brazatortas, se volcó, nos trajo agua, comida, de todo. Porque estuvimos allí. Dime. Sin información, ¿no hubo ningún tipo de información por parte de Renfe? No, nada. Que habría problemas técnicos que ya nos dirían algo. Es que Bueno, no podíamos comunicar. Tú no recibes ninguna información todas esas horas, desde las 12:30 hasta la hora que abren las puertas y hasta que el pueblo de Brazacortas, me has dicho, os atiende. Brazatortas. Bueno, pudimos bajar creo que a las 2 de la tarde y ahí todavía nos llegaban, podíamos comunicarnos por WhatsApp, pero nada de llamada. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿os dieron de comer? Sí. Llegó no sé si Cruz Roja, Protección Civil, algún convoy de Renfe. De Renfe no, pero llegó ambulancia por si había alguien con diabetes o con alguna enfermedad. Llegó Protección Civil, Guardia Civil, vamos, que la verdad que por eso no tenemos quejas. Una persona que tenía un bar, si lo puedo nombrar, es que Sí. nos salvó porque bar El Furtivo de Brazatortas y nos trajo 2 ollas, creo, con macarrones y empezó a repartir agua, todo. Barras de pan, fruta. Vamos, gracias al pueblo. Pues fíjate, esa es la solidaridad que surge en momentos tan complicados. ¿Cuándo te enteras, Mónica, cuándo os enteráis en el tren, los pasajeros de ese tren, lo que estaba sucediendo de verdad, que no era ningún problema técnico referente a Renfe? A la media hora o a la casi una hora ya nos comunicaron que era a nivel nacional. ¿Qué pasó por tu cabeza? Uf, yo que como, no sé, yo digo yo, pero si yo iba a Madrid volvía en el mismo día. Porque nosotros no llevábamos nada, ni equipaje, nada. Digo, ¿ahora qué hacemos? Y nada, estuvimos hasta las 8 de la tarde allí en la nada. Y luego vinieron autobuses y nos llevaron a Puerto Llano, que pillaba creo que a 19 kilómetros por ahí. Y nos habilitaron un pabellón, ahí donde hemos dormido como hemos podido. Bueno, yo no he pegado ojo, la verdad, porque yo con mi familia no he podido contactar hasta hoy, hasta las 6 de la mañana. Wow. Y claro, mi familia sabía que iba a Madrid, que volvía, no, y ya no sabían nada más hasta hoy. Esta mañana que ya por suerte las he podido tranquilizar de que estaba bien, que hemos dormido en un pabellón, que hemos estado cuidados porque no nos faltaba ni comida ni agua. Pero la verdad que había momentos de agobio, de qué pasa, mañana estará solucionado. No sé, yo no esperaba vivir esto, la verdad. Tú no has llegado a Madrid, tú directamente de Puerto Llano ya volviste a Cádiz, a Chiclana. Sí. Yo dije, mira, lo siento, yo me vuelvo. Fíjate que me van a llamar loco, pero yo ahora pienso y digo... que alguien me explique esta mujer que va y viene de Chiclana a Madrid en tren, que alguien me explique qué es lo que le ha dicho Renfe, porque imagino que te reintegrarán el billete de ida y vuelta. Bueno, yo es que iba a Madrid por trabajo, por así decirlo, iba a un programa de televisión y entonces lo pagaban todo eso, que por ese motivo tampoco he tenido ningún problema porque han estado muy pendientes a mí y la verdad que se han portado estupendamente. Fijaos, esta imagen ha dado la vuelta, está saliendo en todos los sitios. Sí. Sí, eso es donde estaba yo. Ahí es donde estabas. Sí. Y esos son vecinos tirándoos comida. Sí. Abrieron la valla, la abrieron y ya entraron. Increíble.
Increíble. Así repartían bolsas de patatas y algunos víveres para que pudierais comer algo. Desde Sí. luego que no se te va a olvidar el nombre de ese pueblo, ¿no? No, la verdad que no. Bueno. ¿Cuántas horas has estado incomunicada con tu familia, has dicho? Pues desde creo las 2 de la tarde de ayer hasta hoy a las 6 de la mañana, que he podido ya hablar con mi madre. ¿Y cómo ha sido ese reencuentro telefónico, imagino? Yo es que estaba atacada de los nervios, la verdad, porque yo estaba allí, porque yo allí estaba bien. Lo único que quería es hablar con mi familia. Digo, por lo menos que ellos sepan que estoy bien. Pero vamos, tuve suerte de que una amiga mía me pudo llamar, creo que a las 3 de la tarde, porque yo no podía llamar, pero ella sí me pudo llamar a mí. Y fue a mi casa a ver a mi madre, lo dijo, Mónica está bien, le van a poner un sitio para dormir y demás, pero... Wow. Vamos, una verdadera aventura como tú. ¿Cuántas personas había en ese tren de alta velocidad? Creo que dijeron 400 y algo. 400 y algo pasajeros que Sí. pues tuvieron que ser atendidos por los vecinos de Brazatortas, que además abrieron las puertas de la localidad y de un bar. Repite el nombre. ¿Cómo era el bar? El Furtivo. bar y restaurante. Ahí está, pues que quede clarísimo. Y luego, pues, desplazamiento hasta Puerto Llano y en un pabellón polideportivo que dormía esta chiclanera que ha sido afectada por ese apagón en pleno viaje ferroviario. Mónica Chacón, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, por contarnos esa experiencia y espero que ahora sí que puedas descansar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues lo dejamos ahí. Mónica no fue la única que se encontró en esa situación. Nos desplazábamos ayer también hasta esa estación de tren de Bahía Sur, una estación de tren donde veíamos a la gente tirada en el suelo, ya harta de esperar. Cuando íbamos hasta allí eran pasadas las 3 de la tarde, habían pasado pues aproximadamente pues unas 3 horas. 3 horas en las que los viajeros estaban ya desesperados. No sabían cuándo salía su tren ni cuándo llegaban las personas a las que iban a recibir. Hablamos ayer, nuestro compañero Pepe estuvo allí y recogió algunas declaraciones de la gente en esta estación. Tren ahora a las 2 menos 10, bueno, antes a las 2 menos 10. Y bueno, a lo que todo el mundo, había un apagón, estaba aquí todo el mundo esperando, había un tren a Madrid y esto estaba todo lleno de gente. Y pues nada, me bajé para esperar a ver si hubiese algún problema o lo que sea, pero me llega un grupo de WhatsApp de colegas de que había un apagón aquí en España, en Portugal, en Francia. Y digo, bueno, pues nada, pues a esperar. Y ahora estoy a ver si me puedo poner en contacto con mis padres, porque a mis padres no le llegan los mensajes ni nada. Las redes de comunicación no puedo hablar ni por WhatsApp, ni por Instagram, ni nada con prácticamente nadie. Puedo hablar con mi novia, pero claro, ella está en Sevilla. Entonces, pues aquí estamos con paciencia, esperando para Sevilla. Entonces estoy hablando con mi madre para ver si me puede recoger o lo que sea, pero es que los semáforos y eso tampoco funcionan. Pero nada, aquí esperando a una solución o a poder hablar con alguien. Me ha pillado en el centro comercial, ya está, más nada cuando ha estado pasando el tiempo y he visto que las tiendas y todo estaban cerrando, he preguntado a los guardias de seguridad y todo y me han dicho que ha sido un apagón de Francia, Portugal, toda España, entonces claro, me he preocupado un poquito y me he venido para acá. Solamente el problema es que se me acabe la batería del móvil, que no encuentre una habitación de hotel o cualquier cosa para pasar la noche. Ya está, solamente es mi problema. Luego ya pues lo demás pues se arregla mañana, pues mañana que no pues pasado, ya está, no pasa nada. Mi problema es la noche y tener cargado mi móvil por la situación de mis hijos, que sepan cómo estoy, cómo estoy pasando el día, ya está. Es donde yo trabajo en un hotel y también
fue un caos. Y ahí fui viendo y vamos, ya aquí cuando hemos llegado ya no había luz en ningún sitio. No están informando de nada. De hecho estaban sonando las cercanías, los trenes y tal, iban cortándolo a medida que iban sonando porque no era automáticamente, sí. Y íbamos bajando, no, para arriba otra vez. Así que nada, sabemos que está paralizada la circulación, es lo único. De momento esperar a ver si hay alguna información y si no ya he mirado a ver si cogen un autobús o el autobús que sale esta noche o una alternativa, porque tampoco sabemos si van a salir hoy. Dicen que no va a haber luz de aquí a 6 a 10 horas o algo así, se restablecerá. Pero de momento nada, no hay más información. Yo tengo mañana estar con mi nieta, estar con mi madre temprano a las 7 de la mañana y yo no sé lo que va a pasar con esto. Coger un coche desde aquí, tendré que alquilar un coche o a ver qué hacemos. Esto ya se va un poco de presupuesto de madre y de todo, porque vamos, no sabes qué hacer, porque tampoco nos informan, porque me dijeron, bueno, pues dura 4 horas, 5 horas. Esta mañana no va a salir el tren, pues ya buscaremos soluciones, pero es que no tenemos ninguna solución, es que no están diciendo nada. Teníamos para 12 y pico para Sevilla y en vista de lo que no hay, pues hemos estado haciendo tiempo, pero ya la señora mismo ha dicho que nada, que lo que vamos a hacer, vamos a coger el autobús para Cádiz y en Cádiz coger el autobús para Sevilla si hay. Bueno, pues ahí está, es lo que nos contaban los viajeros de tren del día de ayer en esa localidad, en San Fernando, en la estación de trenes de Bahía Sur. Una estación de trenes de Bahía Sur que, bueno, pues estaba colapsada y que esperaba pues esa vuelta a la normalidad. Una vuelta a la normalidad en la que, por supuesto, pues no ha llegado hasta esta mañana, en algunos lugares, como ya saben, hasta las 6 de la mañana, y que pues en el caso de las vías, en este caso del tranvía, no ha llegado hasta el tren de las 7:15. Se ha restablecido esa normalidad en el Tranvía esta misma mañana, al menos hasta la Ardila. Parada en San Fernando antes del enlace con las vías del tren, en el tren de Renfe. Nuestro compañero Pepe Garrido estuvo ayer precisamente en las instalaciones del tren Tranvía y esto es lo que nos enseñaba ayer por la tarde. Nos hemos venido a otro sitio en el que vemos cómo también le ha afectado bastante este apagón. ¿Cuál? El tranvía. Aquí estamos al fondo, hemos podido ver las cocheras del Tranvalle. Estamos aquí en la primera estación de todas, desde aquí, desde Chiclana, que es la estación de Pelagato. Justo en la estación se ha parado uno de los trenes que comenzaba este inicio desde la salida de aquí, como han visto en cocheras, y como ven están las puertas cerradas, pero nadie dentro, porque según hemos podido saber, pues se ha podido abrir las puertas vista la situación y que era algo que no se iba a reanudar en los siguientes instantes. Entonces pues la gente lo que ha hecho ha sido bajarse y a partir de aquí pues ya cada uno tomar su rumbo. Como ven, la estación totalmente sin luz, las pantallas con los horarios a los que pasarían los siguientes trenes también se encuentran apagadas. Hay que decir también que nos hemos podido enterar que a ninguno de los trenes interurbanos, estos que van desde Chiclana hasta San Fernando, se ha quedado en mitad de camino por culpa del apagón. Todos ellos han sido en alguna estación y por lo tanto aquellas personas, porque claro, si se va la luz en una estación urbana, pues la gente puede salir y a partir de aquí pues puede tomar algunos caminos y llegar a sus casas, a sus trabajos, a donde tuviera que ir. Pero claro, si se queda parado justo el tren en el trayecto entre Chiclana y San Fernando, ahí no habría manera alguna de poder salir, puesto que está todo por vallas. Las puertas sí tienen una palanca manual que permite que se abran, y también nos han dicho que el frenado de los trenes no ha sido en seco, sino que ha sido de manera paulatina. Una vez comentado esto, como decíamos, no hay luz en ninguna parte de la estación, pero nos acercamos aquí a las pantallas donde podríamos comprar un billete de tren y como ven, aquí ahora mismo sí me permitiría utilizar este servicio. Le diría aquí, por ejemplo,
me da la posibilidad de cuánto dinero es, yo le diría aceptar y a partir de aquí se me abre tanto la ranura para pagar en metálico como la posibilidad de pago en tarjeta. Así que pues bueno, vemos cómo este sistema sí te permite, porque como hemos escuchado se ha abierto la ranura de manera eléctrica, mantiene todavía la electricidad, así que un poco pues llamativo que toda la estación incluso se haya quedado sin luz, pero aquí esta máquina siga funcionando. Lo tienen es, como decimos, lo que sucedía ayer en esa estación del tren Tranvía. Y bueno, hay que decir que a esta hora de la mañana ya para todos aquellos que nos estáis viendo, las entidades bancarias operan con total normalidad, aunque con algunas incidencias aisladas, sobre todo en Redesis, que bueno, pues algunos problemas no tienen totalmente la atención en todos y cada uno de los comercios. El tren de Mónica es, si no me equivoco, un Ouigo o algo así, un tren de alta velocidad. Bueno, pues el operador francés de alta velocidad ha cancelado hoy, y esto es un anuncio de hace apenas 10 minutos, la circulación de 5 trenes con 2.500 pasajeros al no poder garantizar su operación en la red de Adif. 5 trenes quedaron varados con casi 3.000 viajeros a bordo, según ha informado César Urrutia. En total, desde ayer, son 19.000 los viajeros con billetes de Ouigo afectados por el apagón que inutilizó los 16.000 kilómetros de la red ferroviaria. Se han cancelado un total de 24 trenes con 13.500 viajeros adicionales de los 5 afectados en vía que hemos visto en diferentes medios de comunicación. Y es que, como decimos, sobre todo los trenes han sido los afectados. Otros puntos de la provincia también vieron cómo tuvieron que cambiar un poco la estrategia. Los billetes no se vendieron para el autobús en las estaciones, se vendían directamente en los autobuses y lo hacían con efectivo. Al menos así lo vivió y nos lo contaba en este reportaje que grababa ayer por la tarde nuestra compañera Raquel Ramírez desde una de las estaciones de autobuses de la provincia de Cádiz. 3:30 de la tarde aproximadamente, y este es el estado en el que se encuentra la estación de autobuses de Conil. Nos hemos querido pasar por este punto para ver cómo ha alterado el hecho de estar trabajando sin electricidad. Sin embargo, podemos decir que este podría ser uno de los puntos menos afectados. ¿Por qué? Porque bueno, el tema de los autobuses no necesita de la electricidad y sí que hay un cambio importante, y es que los tickets no se están vendiendo en el interior en taquilla, sino que directamente son los propios conductores los que una vez que llegan a este punto venden esos tickets en el propio autobús a las personas que, como decimos, pues están esperando. Eso sí, tiene que ser en efectivo porque los datáfonos ahora mismo no funcionan, así que en teoría en este punto prácticamente podemos decir que normalidad a la hora de seguir trabajando, porque no hay pantallas y por lo tanto no hay nada eléctrico, entre comillas, que perjudique al funcionamiento habitual, más allá que de la venta de tickets, como decimos, que pasa de estar en el interior a ser directamente en el autobús. Otro de los puntos también aquí dentro de la estación autobuses es precisamente este de aquí, que bueno, con el cristal creo que con el reflejo no lo vamos a ver muy bien, pero es el tema de la cafetería. Podemos decir que a esta hora la cafetería, la gerente de la cafetería ha decidido recoger las últimas cosas que le quedan y cerrar, porque desde que se fue la luz, en torno a las 12:30 aproximadamente, no han podido trabajar con normalidad. Nos dice que la cafetera pues no funciona y que al final pues no pueden ofrecer ese servicio que ofrecen el resto de días. Sí que les preocupa en este caso, lo que pasa es que no han querido hablar con nosotros porque les daba vergüenza, pero sí nos decían que bueno, tienen comida tanto en la nevera como el tema de los helados, que eso sí es algo pues que al final supone un verdadero problema, porque se está descongelando todo y al final va a ser material que posiblemente, muy probablemente, tengan que tirar.
De momento esto queda un poco en incertidumbre, queda un poco en el aire, dependiendo del tiempo que tarde o no en volver la electricidad. Pero ahora mismo se queda dentro de esa incógnita. Por aquí han decidido recoger, fregar y cerrar por el día de hoy, poniendo fin al trabajo, a no ser que vuelva rapidito, que volverían por la tarde, pero como decimos, entre comillas, cierta normalidad en los autobuses a la hora de viajar aquí, al menos en la estación de Conil, aunque eso sí, también mucha tranquilidad a esta hora, no hay autobuses, pero cuando lleguen lo único que tendrán que hacer es comprar el ticket en el interior. Bueno, pues ahí está, esa era la situación en el día de ayer y en el día de hoy, ya lo saben, vuelta a la normalidad, una normalidad que, como están viendo en el tráfico, con estas imágenes aéreas, esto es de esta misma mañana, hace muy poquito, es imagen de cómo se encuentran las carreteras en la zona de Chiclana, si no me equivoco, Conil, Chiclana es. Y como están viendo, pues es imagen de la situación en este momento de nuestras vías, de las carreteras. Tráfico fluido, tráfico sin ningún problema, se han restablecido, como decimos, pues la electricidad en todas las localidades de la provincia de Cádiz y en el día de hoy, a pesar de esa situación que se vivía ayer, entre las que se encuentra Andalucía, 8 comunidades autónomas que ayer declararon el nivel de emergencia 3 junto a Madrid, Murcia, Castilla-La Mancha, Galicia, Valencia, Extremadura o La Rioja, el gobierno ha asumido el mando y en el día de hoy colegios públicos y concertados se encuentran abiertos, aunque no imparten clases. Los trabajadores que hubiesen tenido algún problema no se tienen que preocupar porque también están cubiertos a pesar de la ausencia en sus puestos de trabajo. Red Eléctrica ha dicho esta misma mañana: podemos descartar un incidente de ciberseguridad. Podemos descartar este tipo de incidente, han dicho, en las instalaciones de Red Eléctrica Española y en el Centro de Control de Red Eléctrica. Así lo ha indicado Red Eléctrica en su comparecencia del martes y el sistema dice que se encontraba estable en todas sus variables y en condiciones de seguridad. Justo después han detectado un evento en el sistema eléctrico compatible con la pérdida de generación en la región suroeste de la península. Un segundo y medio después se producía otro evento compatible con la pérdida de generación que degradó el sistema. Esto desembocó en 3,5 segundos después en las oscilaciones de las que se hablaron ayer y la desconexión del sistema con el sistema francés. Todo ocurrió en tan solo 5 segundos. El sistema no fue capaz de sobrevivir a esa perturbación tan extrema y se originó el cero nacional. Pues ese es el comunicado que lanza Red Eléctrica un día después de un apagón absoluto que ha afectado a todo el país. Las 12:22 de la mañana, nosotros vamos a hacer un alto en el camino, volvemos para contarles más cosas ya relacionadas con la actualidad, lejos de ese apagón que no vamos a olvidar, pero que sí que vamos a dejar de hablar de él, al menos durante la próxima hora, porque después de la publi volvemos con un más de cerca, más habitual. Volvemos enseguida.